Así que, Vamos, gracias. gracias. Bueno, dice ahí el comienzo, con la finalización del capítulo 9, que fue el que pasamos la semana pasada, han acabado de sonar 6 de las 7 trompetas y nos encontramos de nuevo con un interludio de 2 visiones relacionadas. La primera, la del ángel con el librito, que la encontramos en este capítulo 10 del versículo 1 al 11. Y la de los 2 testigos, que está en el próximo capítulo, el capítulo 11 del 1 al 14. Entre la sexta y la séptima trompeta habrá un cese momentáneo en la narración cronológica de los juicios apocalípticos. Ahí se va a disparar un poquito el tiempo. Leamos entonces Apocalipsis, capítulo 10, versículos del 1 al 4. Chechi, tengo Dígame. la impresión de que habíamos avanzado nosotros en este capítulo. No sé si alguien más se acuerda. Y No, no me sé parece que no. hasta No, dónde no. avanzamos. No, sí, ¿Segura? sacamos el capítulo, ¿Segura? ¿Seguro sí, todo? me Sí, ya. parece. Sí, no, yo no recuerdo haber avanzado en este capítulo. ¿Y por qué será? No sé, Ahí está pero la si nadie más Lenita. lo recuerda, entonces no importa. Lo que pasa es que la semana pasada lo que hicimos fue el capítulo 9, ¿cierto? Y tú dices que avanzamos el capítulo 10. Bueno, no lo recuerdo en realidad, no lo dejé anotado. ¿Mm? Bueno, vamos leyendo entonces capítulo 10, versículo del 1 al 4. Tami, ¿tú dispones ahí? No veo mucho, Chechi, mejor dale tú. Entonces, a ver, veo a José ahí, al que estoy viendo por ahora. ¿Me ayuda José del 1 al 4 en el capítulo 10 de la Biblia? Apocalipsis 10 del 1 al 4. Sí, Dice, por favor. vi descender del cielo a otro ángel, fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. No las escriba. Entonces, vamos con el siguiente temita. Por favor. ¿Ya lo ves? ¿O todavía no? No sé, aquí no aparece todavía. Mi internet está muy lento, creo que voy a decir a los que están viendo Paw Patrol abajo que corten. Ya. ¿Les aparece a ustedes, hermanos, en la pantalla? A mí no. A Aparece mí un cuadro tampoco. solamente. Yo estoy en Leamos Apocalipsis 10 del 1 al 4. Pero sí me acuerdo que la semana pasada parece que vimos esa imagen de un pie en la tierra y un pie en el mar. Sí, me acuerdo ahora. Ok. ¿No se puede avanzar, Tamita? Sí, en teoría sí. ¿Ahí Eh, avanzamos o no? ¿O no ven ustedes? no, no lo veo yo. ¿Qué Estoy ven pegada ustedes? con la primera. Estamos en la primera imagen con la finalización del capítulo 9. Ah, yo estoy en la siguiente. Súper, estamos bien. Le voy a mandar la presentación al José y Ahí Ahí, avanzó. Ahí. verso 1. Dice que desciende del cielo un ángel fuerte, ¿cierto? Las características de este ángel hacen pensar que se trata del Señor Jesús. ¿Se acuerdan de eso? ¿Por qué? Porque dice envuelto en una nube, eso está en el Apocalipsis 1.7, y su rostro como el sol, fue cuando se aparece el Señor ante Juan, ¿cierto? Por primera vez, en el capítulo 1.16, y sus pies como columnas de fuego, que también son características de Jesús cuando aparece en el capítulo 1, versículo 15, tenía en su mano un librito abierto. Y eso podría asociarse con Apocalipsis 5.7, ya en el capítulo 5 cuando se le entrega el rollo. Y clama a gran voz como ruge el león, ¿cierto? Eso aparece en Apocalipsis 1.5. Hija, ¿me dejaste sin imagen?
Estoy afuera, Creo que se salió de la reunión. parece. Algo tiene que haber estado apretando. A ver, ya. Ay, esperémosla un ratito. Mientras tanto, a ver si... Ratón. Hola, pastor. Ratón. ¿Cómo Estamos está? bien, pastor. ¿Y Buenas. usted cómo ha estado? Estamos esperando a la temita que algo pasó. Gracias al Señor, bien, sí, Qué estamos bueno. bien. Aquí estamos, González. Estamos esperando a la tamita. Algo Ya, pasó con el Zoom. No sé qué pasó. Lo tengo a usted conectado por lo menos. No sé dónde está el resto. No sé qué pasó. Ahí. Tami. Sí, pasó. Veo mis hermanos, pero no sé dónde está la tamita. Ella aún no se conecta. No, parece que no. Y si yo comparto pantalla con el material, ¿resultará, José? Sí, sí lo puede hacer. Ok. Veamos. Ahí. Ok. Tengo que buscar entonces compartir pantalla. Sí, es un Ok. botoncito verde abajo aparece y luego selecciona el archivo que es el PowerPoint. Espérame, porque me fui al... Ya. Ok. Compartir pantalla. Y el archivo es... A ver. Este es el 12. Este es el 10. Este es mi material. ¿Ya ahí? Ahí tiene que ampliarlo o abajo apretar o F5 también funciona. F5. Para que tome toda la pantalla. Ahí sí, súper. Ok. Usted ya está Ya. experta, hermana Chechi. Usted nos da clases de computación ahora. Por favor. Apretando, prendiendo. Ya, entonces habíamos leído esta página. Ya. Dice, estas similitudes no son prueba, ¿cierto? Lo que habíamos visto anteriormente, eh, que está envuelto en una nube, que su rostro es como el sol, que sus pies son como columna de fuego, ¿cierto? Las características que presentaba este ángel son muy similares a las características que presenta el Señor Jesús cuando aparece en el capítulo 1 de Apocalipsis frente a Juan. Entonces, decimos que estas similitudes no son prueba suficiente para concluir que se trata del Señor Jesús. Cuando la palabra ángel se emplea en Apocalipsis, puede referirse a los líderes de la iglesia o a los ángeles caídos y a los ángeles que ministran para Dios. Eso lo habíamos visto la semana pasada, me parece, ¿cierto? Las Sí, referencias bíblicas están ahí. Luego, este ángel puede ser un representante del Señor en el acto redentivo de la iglesia, de la tierra. Su trabajo sería reclamar lo que pertenece a su Señor. El término otro hace a este ángel consubstancial con los demás ángeles, o sea, es de la misma esencia, tiene la misma sustancia con los demás ángeles, aunque el adjetivo fuerte lo ubica en un rango mayor, que es lo que dice la palabra, porque dice que aparece un ángel, ¿cierto? Poderoso, dice una versión fuerte y dice otra versión, entonces eso hace una distinción con respecto al resto de los ángeles. Debe ser un ángel, incluso algunos teólogos se atreven a decir que puede ser es el arcángel Miguel, o sea, no dicen puede ser, ellos tajantemente dicen este es el arcángel Miguel, considerando que el arcángel Miguel está destinado como un ángel protector de Israel. Así lo menciona la misma palabra, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. El verso 2 dice, y tenía en su mano un librito abierto. La acción de este ángel que planta el pie derecho en el mar y el izquierdo en la tierra
puede significar que este libro contiene un mensaje que afecta el destino del mundo entero, ¿ya? Y eso es muy importante por lo que vamos a ver. Hay una manera bíblica de simbolizar la autoridad de un territorio, como lo hace este ángel, ¿cierto? Deuteronomio 11:24. Chechi, ¿me ¡Ah! escuchas? ¡Llegó! Volví. Estoy compartiendo mi pantalla. Ah, ya, qué bien. Ya, que yo le decía, yo le mandé a todas mis cartas bajo la manga que podían ubicar un poco más de Zoom, que era el José y la Feña, pero no me leyeron, parece, en Ya, ok. Yo WhatsApp. puse, Perdón, lo vi tarde. No, no hay problema. ya lo Pero estamos. no era el PPT. Oye, si me vuelvo a caer, para que sepan que continúen. Ok. Te vuelves a parar, por favor. Te vuelves a caer. Ok. Entonces, lo que dice esta manera bíblica, ¿cierto?, de simbolizar la autoridad de un territorio en Deuteronomio capítulo 11, versículo 24, dice, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Desde el desierto hasta el Líbano y desde el río hasta el Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Entonces, es lo mismo que dice el próximo versículo, ¿cierto? Que habla sobre la forma de simbolizar la autoridad de un territorio, una toma, por así decirlo. O sea, significa autoridad, significa pertenencia. Esta escena, lo que vamos a ver del librito, recuerda el texto en Ezequiel, capítulo 2, versículo 8. Vamos viendo Ezequiel, si alguien me ayuda con ese versículo. El capítulo 2, versículo 8. Lo tengo listo, pero a ver si participa alguien más. No lo tengo. Lo leo. 2:8 dice: Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y en el capítulo 3, versículo 3, un poquito más Dice: abajo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Hay una similitud entonces en este texto de lo que podemos ver, de lo que vamos a ver entonces con respecto al rollo que le ordenan a Juan meterse a la boca y comérselo. Y cómo le sabe, qué es lo que resulta en su boca. La voz del ángel dice ahí, Ruge como un león. ¿usted va a saber lo que dice en la pantalla para que me ayude a leer? Por favor. ¿No se escuchó a quién dijiste, Chechi? ¿El pastor Huguito? Sí, cómo no. Versículo 3, y clamó con gran voz. La voz del ángel ruge como león, simboliza la voz de Jehová. Joel 3:16, Oseas 11:10, Amós 3:8. Sugiere que la voz del ángel tuvo una profunda resonancia que demandaría atención de quienes la oyeron. La voz del ángel demanda una respuesta de los 7 truenos. Ok, Joel dice, y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Luego dices, Osea 11, dice, en pos de Jehová caminarán, él rugirá como león, rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Entonces seguimos con las diapos. El verso 4, 7 truenos. Aquí tenemos ahí. No veo más. A ver. Lili, ¿puedes leer tú? Sí. Versículo 4, los 7 truenos. Salmo 78, versículo 18. Los truenos son la voz del Señor. 7 veces, voz de Jehová, pueden significar ciertos aspectos de la ira y los juicios venideros de Dios. En el resto del libro de Apocalipsis, los truenos se asocian con la tribulación divina. Sello lo dicho, no debe ser revelado en Deuteronomio 29:29, leamos.
Las cosas selladas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. Contrasta con Apocalipsis 1:19, 22:10. Claro, en 1:19, 22:10 habla, le da la orden contraria aquí, ¿cierto? Que donde le dice que no revele lo que acaba de escuchar de los 7 truenos, porque los 7 truenos han dicho algo. El número 7 significa entonces una totalidad, el número perfecto del Señor, ¿cierto? Dice la gente, pero en realidad es un total, un completo de lo que el Señor va a decir, y definitivamente es la voz del Señor hablando a lo que tiene que decir, lo que no le dan permiso a Juan de anotar. Esa es la cosa. Entonces es un contraste con lo que está al principio de Apocalipsis, donde el Señor le dice a Juan que tiene que revelar esto, que no lo guarda en secreto, lo mismo, a la misma orden que recibe al final de Apocalipsis. Entonces sabemos que los truenos se asocian con lo que es la retribución divina, o sea, como juicios, esto hizo, esto recibe de pago. Versículos 5, 6, juró con la mano en alto. Julieta. Julieta, ¿puedes ayudarnos a leer? Versículo 5 dice, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por él que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo. ¿Ah? En la pantalla. Ah, ya. En el Antiguo Testamento, levantar las manos formaba parte de los juramentos. Eso sale en Génesis 14. Ajá. Cuando Dios jura, lo hace así. Observe. Éxodo 6:8. ¿Lo leemos? Vamos a buscar primero Génesis 14. ¿Qué es lo que dice Génesis 14? Para ir viendo que la palabra en realidad es una verdadera guía de las cosas que suceden en Apocalipsis. No es porque sí, realmente tenemos una verdadera guía aquí en el mismo libro de la Biblia desde principio a fin. Eso es maravilloso. Dice 22, 23, pero Abraham le contestó, he jurado por el Señor, el Dios altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré nada de lo que estudie, ni siquiera un hilo, ni la correa de una sandalia. Así nunca podrás decir, yo hice rico a Abraham. Y luego dice, observe en Éxodo 6:8. 8. Veamos. ¿Alguien lo tiene por ahí? Lo tengo. Ya, dele. Te llevaré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Te la daré a ti como tu posesión exclusiva. Yo soy el Señor. Amén. Números 14. Vamos a leer hasta allá. Está números 14, 30. Números 14, 30. Dice. Dice aquí, tomará posesión de la tierra que les prometí. Solo entrarán en ella Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. Esto como juramento que hizo el Señor, ¿cierto? De que el resto no iba a entrar a la tierra prometida. Luego dice Julietita el resto de la pantalla. Micrófono. Y ahora sí. Este ángel jura solemnemente que el periodo de demora ha terminado. Es el tiempo para que se inicie el último y dramático periodo de la historia humana. Es importante entender entonces que lo que está diciendo el ángel tiene que ver con un anuncio muy importante para el cambio definitivo. Aquí muchos de los teólogos apuntan de que este es el momento en que terminan los 3 años y medio, primero de los 7 años de la tribulación, que aquí ya estaría comenzando por medio de los 7 truenos, ¿cierto? Estaría dando el inicio a los 3 años y medio siguientes, que sería en el último periodo de la tribulación. Pero vamos a observar por qué lo dice un poquito más adelante. Las restricciones van
a desaparecer y el anticristo va a manifestarse. Eso lo vimos en 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2, versículo 3. Las fuerzas de Dios y las de Satanás colisionarán en una última pugna, en una última pelea. Este es el tiempo de angustia cual nunca hubo antes. Eso lo vemos en Daniel, capítulo 12:1, que es interesante relatarlo de nuevo, porque lo dice tal cual, así como dice aquí. Entonces se levantará Miguel, el gran príncipe protector de tu pueblo. Habrá un periodo de angustia como no lo ha habido jamás desde que las naciones existen. Lo mismo se repite en Mateo 24:21 de parte de la boca del Señor Jesús, en Marco y en Lucas, que dice que va a ser un tiempo como nunca antes se ha vivido, o sea, de angustia, lo que le llaman también el periodo de angustia de Jacob. Es la oscuridad que precede a la aurora, ¿cierto? O sea, muy malo, muy feo, muy noche, muy oscuro, muchas tinieblas, la noche totalmente oscura, pero eso es antes de que venga la aurora, que sería entonces el gobierno de Jesucristo, la segunda venida de Jesucristo. El impresionante periodo de furor de Satanás también, Apocalipsis 12:17, que dice exactamente, porque esto se va poniendo cada vez más álgido, más pesado. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Podemos imaginarnos cómo va a ser ese tiempo. Va a ser algo terrible para los que estén luchando contra el mismo Satanás en este periodo que él quiere, que él va a tomar el mando, por así decirlo. Por un tiempo que se le va a permitir así. Verso 6, la pantalla. Berito, ¿estarás por ahí, Berito Zúñiga? No está. Está en la cocina. ¿Está ocupada? Rosina, ¿puedes leerme tú la pantalla? ¿Tiene? Sí, sí. Ya, por favor. Dice, el tiempo no sería más, el tiempo ha terminado. Se puede traducir tiempo como demora. Se dilató muchos siglos la consumación del gran día de Dios. Segunda de Pedro 3, 4, 8 y 10. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Mateo 24, 22. Asimismo lo dice Mateo 24, 22. Por causa de los escogidos, entonces estos días van a ser acortados. Sí, realmente, si son 3 años y medio del furor de Satanás sobre la tierra, sobre sus moradores, 3 años y medio van a parecer en realidad una eternidad. Segunda de Pedro, capítulo 3, el versículo 8, 4 dice, ¿qué hubo de esa promesa de su venida? Porque algunos preguntan eso, ¿no? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación, según los que creen que el Señor Jesús ya no va a venir. 8. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Y el versículo 10 dice, pero el día del Señor vendrá como un ladrón. O sea, cuando menos lo esperen. El ladrón no avisa, voy a ir a robar a tu casa. Versículo 7, el misterio de Dios. ¿La Tamita está por ahí, la pastora Tamita? ¿Y los escogidos? ¿Perdón? Y los escogidos. Patita, ¿hablaste tú? Aquí estoy Yo y había está preguntado leyendo la los tía Pati, escogidos. así que después de que lea, yo hablo. Sí, decía la Patita algo. Yo estaba preguntando algo. Los escogidos se refieren a los que están sellados, ¿verdad? Tiene que ser definitivamente lo sellado, porque este es un tiempo del trato de Dios con su pueblo. Lo que hemos leído con respecto a Daniel capítulo 12 es un tiempo que se anuncia para el tiempo de tribulación, donde los protagonistas es el pueblo de Israel, como los sufrientes, por así decirlo, ¿cierto? Porque van a ser perseguidos, porque van a ser vencidos, y estos son los escogidos. A eso se está refiriendo en esta porción de la palabra. Claro.
Y ahora, en la pantalla, Tamita, ¿tú me podrías ayudar a leer? ¿O tienes algo, o tenías algo que decir? Uy, qué ruido aquí. Pero eso que sí estoy. El misterio, Ajá, sí, sí, por versículo favor. 7. El misterio de Dios. Revisemos Daniel 12:7, ¿al tiro o después? Lo reviso enseguida, lo tengo aquí. Oh, Sí, se me escapó. aquí Ya, hay un pero paralelo, dice, es tiempo de sí, cumplimiento de las profecías que Dios reveló sí, a sus profetas. perfecto. Entonces, 7, aquí lo tengo. Importante, entonces, si uno revisa el capítulo 10 de Apocalipsis, versículo 7, ¿ya? El tiempo ha terminado, dice. En los días de que habla el séptimo ángel, cuando comience a tocar su trompeta, se cumplirá el designio secreto de Dios, tal y como lo anunció a sus siervos los profetas. Vamos entonces a Daniel 12:7. Dice ahí, yo pude ver y oír cuando el hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río levantó las manos al cielo y juró por el que vive para siempre. Faltan 3 años y medio. Todo esto se cumplirá cuando el poder del pueblo santo no vuelva a ser destruido. Aquí tenemos como una revelación, una cosa que está diciendo aquí Apocalipsis en el capítulo 10, versículo 7, que ya le cuenta, ya le ha dicho, ya le ha manifestado, ya le ha profetizado, ya le ha mostrado a Daniel miles de años antes, ¿cierto? Pero que ahora va a tener su cumplimiento en tiempo de tribulación. Y se está refiriendo a eso específicamente, porque es el mismo ángel que está viendo Daniel en esta visión, ¿cierto? Donde levanta las manos al cielo y jura por el que vive para siempre. Lo mismo que está haciendo en el versículo 6 este ángel en el capítulo 10, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, ¿ya? Y lo que está diciendo ahí es lo que está anunciando, lo que los santos profetas habían anunciado. ¿Mm? Seguimos, Tamita. Dentro del periodo que introducirá el toque de la trompeta, el misterio de Dios alcanzará su pleno cumplimiento. Es el final de la historia del hombre y el establecimiento del reino de Dios sobre la tierra. Lucas 21, 28 y 31. Sí, considerar entonces que lo que se está anunciando aquí es que ya termina el periodo de los 3 años y medio primero de la tribulación, y estaría comenzando entonces el anuncio del comienzo de esto, de que comienza los 3 años y medio que continúa, que restan para terminar el tiempo de los 7 años de tribulación. Lucas 21, ¿alguien lo tiene por ahí o lo leo yo? Anita, ¿lo tienes todo? Amén. ¿Ya? ¿Tele? Cuando estas cosas comiencen a suceder, ergíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, sabéis que está cerca el reino de Dios. Amén. Amén. Entonces, gracias, Anita. Aquí hay una pregunta para todos. ¿A quién está representando esta higuera? Una buena mayoría dice por ahí. Algunos dicen, son las señales de los últimos tiempos, los terremotos, los fenómenos climáticos, sociales, etc. Y en realidad esos son dolores de parto, ¿ya? Lo que aquí está señalando cuando dice, fíjense en la higuera, ¿cierto? Israel. A Israel, exactamente. Está representando a Israel. Israel es esta higuera. ¿Cuándo comienza a brotar? En 1948, cuando el Señor hace que este árbol, que estuvo marchito, por así decirlo, por siglos, comience a reverdecer sus hojas y comience a formarse como el árbol que corresponde ser completo. Y esto todavía se está produciendo, todavía está llegando gente de diferentes partes del mundo a Israel. Hace poco nomás, la semana pasada, estaba leyendo de un avión que había llegado de Ucrania lleno de israelitas que venían a vivir a su país.
Entonces decía, wow, esto todavía sigue, todavía se está produciendo, esto no solo sucedió en 1948. No ha dejado de llegar gente de todas partes del mundo, como lo profetizó el Señor en Jeremías, en Ezequiel, de que iba a traer a su gente de todas partes del mundo, las iba a reunir de nuevo en este lugar, en Israel. Entonces, esta es la higuera, esta es la señal. La higuera está reverdeciendo y el tiempo está cerca. Y bueno, vamos a seguir viendo qué tan cerca está, ¿cierto? Está cerca, no ponemos fecha. Ellos ponen fecha, ¿eh? Ellos ponen según su calendario, porque los israelitas tienen un calendario distinto al nuestro. Nosotros tenemos el calendario, nos regimos por el calendario gregoriano. Sin embargo, ellos tienen un calendario que algunos cuentan, los israelitas, desde el principio de Génesis, pero Dios entregó un calendario al pueblo de Israel a partir de la salida de Egipto. Así que ahí hay también unas diferencias y que habría que considerarlas. Pero no nos vamos a detener en ver fechas porque no nos interesa a nosotros ver fechas. Estamos listos como las vírgenes prudentes, con nuestras lámparas llenas de aceite, listas para cuando venga el novio a buscar a su novia. ¿Amén? Amén. Seguimos entonces. La pantalla ahí. Veo a Roxana, no sé, Roxanita, si quieres leer. Hola, sí. Hola. Hola. Será, dice, la victoria del bien sobre el mal, la justicia sobre la injusticia, la santidad sobre la iniquidad, el Dios Trino exaltado sobre Satanás y sus demonios, así como la persecución y el martirio preceden a la séptima trompeta. El derrocamiento y la destrucción de los perseguidores la seguirán. Así es, entonces sabemos entonces que este tiempo difícil, ¿ya? Habrá martirio, habrá persecución, la palabra lo dice en Daniel, y los vencerá, ¿ya? Pero Dios no va a dejar que los aniquile por completo, no, el Señor prometió redención, prometió protección para sus hijos, para su pueblo de Israel, y lo va a hacer, ya lo vamos a ir viendo más adelante en otros capítulos. Dice el versículo 8 y 9. ¿Hasta dónde habíamos leído? A ver. Déjenme revisar algo. Que solamente habíamos leído, me parece, el capítulo del 1 al 4. ¿Ya? ¿Se fijaron en eso? Y yo no sé qué leer. Claro. Entonces vamos leyendo. Del 5 en adelante vamos hasta el 11. ¿Tamita? Veo a la Feñita. Feñita, ¿tú quisieras leer? La Biblia. Sí, la Biblia. Apocalipsis 10, del 5 al 11, ¿no? Hasta el final del capítulo, hasta el 11. Del 5 al 11. Ok. El ángel que yo había visto de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó al cielo su mano derecha y juró por el que vive por los siglos de los siglos, el que creó el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y dijo: el tiempo ha terminado. En los días en que hable el séptimo ángel, cuando comience a tocar su trompeta, se cumplirá el designio secreto de Dios, tal y como lo anunció a sus siervos los profetas. La voz del cielo que yo había escuchado se dirigió a mí de nuevo: acércate al ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra, y toma el rollo que tiene abierto en la mano. Me acerqué al ángel y le pedí que me diera el rollo. Él me dijo: tómalo y cómetelo. Te amargará las entrañas, pero en la boca te sabrá dulce como la miel. Lo tomé de la mano del ángel y me lo comí. Me supo dulce como la miel, pero al comérmelo se me amargaron las entrañas. Entonces se me ordenó: tienes que volver a profetizar acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Amén. Entonces tenemos acá, gracias Feñita, tenemos la pantalla en el versículo 8 y 9. ¿Camita? ¿Sí? Dice, ¿Leo la pantalla? Ya.
8 y 9 toma el librito. La misma voz del cielo que le había ordenado a Juan guardar en secreto lo del librito, ahora le ordena tomarlo. El hecho de que la voz proceda del cielo pone de relieve la naturaleza autorizada del mandamiento. El ángel que lo entrega le ordena a Juan que se lo coma y le advierte que será amargo en su vientre, pero dulce a su boca. Exactamente. Pensé que me estaba diciendo que leyera yo, pero propongo a la Katy, que la veo ahí, para leer lo próximo. Ya, acá. Verso 10 y 11. Catita, ¿estás ahí? ¿Quieres leer? O se nos fue la Catita. Catita. Estoy acá. Ya. Porfa. La pantalla. Que devore el libro por completo simboliza que debe recibir el mensaje de Dios. Es dulce, los siervos la oyen y la obedecen en el Salmo 19 del 9 al 11. Y el Salmo 119 al 103 dice dulce como miel. Un paralelo en Ezequiel 3, 2. Dice en Ezequiel, yo abrí la boca y él hizo que me comiera el rollo. En el versículo 3 dice, luego me dijo, hijo de hombre, cómete el rollo que te estoy dando hasta que te sacies. Y yo me lo comí, y era tan dulce como la miel. Seguimos entonces. Lo amargo. Lo amargo debe ser porque debe predicar este mensaje profético. Pronuncia el juicio sobre el pecado y la maldad que deben enfrentar los incrédulos. La comisión que recibe Juan transmite sensación de apremio. Juan debe profetizar de nuevo. La idea entonces es entender que la palabra para nosotros que somos ya cristianos es dulce como la miel, ¿cierto? Pero no así cuando tú la predicas a los demás, muchas veces recibe rechazo. Se siente el rechazo de la gente hacia la palabra, hacia lo que Dios tiene escrito en su mensaje, o hacia la predicación. Entonces, lo amargo también puede ser que esté refiriéndose a esto, a que es un mensaje profético que no anuncia nada bueno, pero que sí anuncia para sus hijos, para su pueblo, algo que ellos deben entender, que tiene que ver con la verdad del Mesías, que es algo que ellos van a tener que digerir. Profetizar de nuevo, dígame. Espérame, igual yo creo que el tema de lo amargo no es solo como juicio, sino como las consecuencias de lo que significa predicar un mensaje así, por lo menos en Ezequiel, me parece a mí que también tiene que ver como con que el siervo de Dios, o cualquiera de nosotros que predica, igual asume como algo de eso amargo, porque vive en el contexto de lo amargo, recibe parte del juicio que los pecadores también reciben, y creo que parte de la persecución, me parece a mí también representa un poco lo amargo eso, ¿no? Como una mezcla de cosas que es dulce la palabra, es agradable, es necesaria, es buena, pero tiene un dejo de amargo en algún punto para quien a veces tiene que entregar incluso la vida por predicarla. Exactamente, y muchas veces para el mismo que está predicando, o sea, definitivamente para ellos no era agradable, por ejemplo, tener que simbolizar cosas con su propio cuerpo, con su propia vida, a los profetas. Eso era amargo. Sí. Como por ejemplo cuando le dice el Señor al profeta que va a morir su esposa y que no la tiene que llorar, no tiene que tener duelo. O cuando Isaías estuvo desnudo, ¿cuánto tiempo? Y así, entonces es una serie de situaciones que son amargas para ellos. Sí. Dice ahora sí, Chichi, ay, perdón. Dice la pantalla ahí para poder leerla alguien, Tomita. Ahora sí la Katy. Ya. Dice profetizar de nuevo. Digerir el librito lo prepara para los mensajes que deberá entregar al mundo. Nosotros también necesitamos digerir la palabra de Dios, hacerla nuestra para prepararnos a testificar a nuestro mundo hoy. Para eso debemos instruirnos en la palabra y aplicarla a nuestra propia vida. Amén. Veamos si tenemos otro diálogo. No, me parece que no. Ya, aquí le voy a hacer pensar un poquito, solo pensar, ¿eh? O sea, esto es un pensamiento libre. Es a Juan a quien se le propone predicar,
Es a Juan que se le propone tener que ir a todo el mundo, porque dice que tiene que ir a toda lengua, ¿cierto? A todo pueblo, tiene que entregar este mensaje. Aquí hay también una propuesta de parte de los teólogos al próximo capítulo, a la identidad de los testigos. ¿Podría ser él uno de los testigos? No lo sabemos. Esto es como andar buscando la identidad del anticristo, encuentro yo, ¿no? Que todo el mundo anda apuntando, no, que este personaje X, este sí que es el anticristo. El otro que pasó ya no. Acuérdense, todos los presidentes de Estados Unidos han estado de turno con este asunto, ¿eh? Que el Obama, el actual presidente, todos son anticristos, luego apuntan hacia la Iglesia Católica, hacia lo que es el Vaticano, y quien dirija el Vaticano o quien esté de turno, le toca ser investido como el anticristo. Acá a Juan, por aparecer en este capítulo, le pasa exactamente lo mismo de parte de los teólogos, los que no se ponen de acuerdo porque es un capítulo difícil. Y aunque aquí el Señor no va a dar ningún tipo de nombre, o sea, no va a dar nombres, sí da algunas indicaciones que podrían hacer pensar quiénes son estos dos testigos de la séptima trompeta. Vamos a ver entonces Apocalipsis capítulo 11, versículo del 1 al 19. Y empezamos entonces, pasamos del 10 al 11. Dice, a partir del capítulo 11 cambia el tiempo de su narración. Y habla de los hechos futuros, como si ya hubieran pasado. Este es un recurso literario que caracteriza a los profetas del Antiguo Testamento. Romanos 4:17 dice, tal como está escrito, te he confirmado como padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como si ya existieran. Que esa es otra característica de Dios también. ¿Amén? ¿Algún comentario, Tamita? No, Se me Chuchi, fue. buenísimo. Sí, estoy, sí. Es que no quiero ni prender la cámara porque estoy media inestable. Ya, ahí no tengo visión de nadie aquí en estos momentos, así que no sé quién podría leer. Veo a la tía Elcita que entró hace un Dale. ratito, no sé si quiere leer, tía Elsa. No sé si está. Ahí está. Sí, aquí estoy. Gracias, Sí, Cita. ¿Me ayudas a leer la pantalla, por favor? Me fui. ¿La escuchamos? Disculpa, Sí. pero se me fue la pantalla. Ok. Oh. ¿Lo leo yo? Ya, perfecto. Dele nomás. No puedo volver. Ya, lo va a leer otra hermana. Gracias, Belcita. No, de nada. Este capítulo también forma parte del intervalo entre la sexta y séptima trompeta. Ante el capítulo 10. Juan era un espectador en el capítulo 10. Juan es parte de la visión, tomando el librito abierto y comiéndolo. Al comienzo del capítulo 11 lo vemos en la acción de medir el templo de Dios y el altar y a los que adoran ahí. La aplicación práctica es que el verdadero siervo de Dios oye, ve y actúa. Leamos capítulo Apocalipsis 11 del 1 al 2. Del 1 al 2. Lo tengo acá. Se me dio una caña que servía para medir y se me ordenó. Levántate y mide el templo de Dios y el altar y calcula cuántos pueden adorar allí. Pero no incluyas el atrio exterior del templo. No lo midas, porque ha sido entregado a las naciones paganas, las cuales pisotearán la ciudad santa durante 42 meses, dice esta versión. La Reina Valera dice, ¿qué dice? ¿O dice 42 años, 42 meses? ¿Alguien tiene Reina Valera ahí?
¿Aló? Dice, perdón, dice Dice 42 42 meses. 42 ¿Dice meses. 42 meses también? Ya. Sí, Amén. Ya. ¿Ustedes se acuerdan lo que eran 42 meses? ¿Alguien se acuerda? 3 años 3 años y y medio. medio. Correcto. Son 3 años y medio. Entonces, acabábamos de ver en el capítulo 10 lo que estaba anunciando el ángel en el versículo del 4 del 5 para adelante, ¿cierto? Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, el versículo 6, el tiempo ha terminado, en los días que hable el séptimo ángel, cuando comience a tocar su trompeta, se cumplirá el designio secreto. Y el designio secreto que hablaba entonces en Daniel, hablaba de 3 años y medio, ¿ya? Y algunas versiones dice el tiempos y mitad de un tiempo. Veamos entonces, vamos leyendo el capítulo 11, o sea, acabamos de leer el 1 y 2. Dice ahí en la pantalla, ¿alguien que me puede ayudar? Por favor, Tamita, que yo no veo a quién tengo acá. Yo leo ahora, soy Elsa. Ya, Ya gracias, que chica. dice, los acontecimientos relatados aquí ocurren en la ciudad donde nuestro Señor fue crucificado, es decir, Jerusalén. Israel aún estará en incredulidad durante esa parte de la tribulación. Amén. El templo de Dios pudiera indicar la existencia de un tercer templo en Jerusalén en ese tiempo, el cual profanará el anticristo. Daniel 12:11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. 1290 días. Entonces, en ese tiempo se entiende que tendría que levantarse este templo. Apocalipsis 13:14, ¿él cita ahí mismo en la pantalla? Apocalipsis Esto a la 13:14. pantalla. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. El 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no lo adorase. Durante una semana más. Daniel 9:27. Él hará un pacto con mucha gente, pero a mitad de la semana pondrá fin a los sacrificios y las ofrendas. Y un horrible sacrilegio se cometerá ante el altar de los sacrificios hasta que la destrucción terminada caiga sobre el autor de estos horrores. Entonces, leyendo y revisando estos versículos, como estaba antes, Daniel 12:11 y lo que hemos leído de Apocalipsis de Daniel, nos vamos dando cuenta de que es lo más probable que se tenga que levantar un templo. ¿Por qué digo probable? Porque también hay un desacuerdo en algunos teólogos. Algunos piensan que esto es un mensaje espiritual, que este es un templo espiritual, que no va a haber un levantamiento de un tercer templo, ¿ya? Otros dicen, afirman a pie de juntilla que sí va a haber un tercer templo físico, de piedra, del material que sea, pero tiene que levantarse un tercer templo para que se levante una imagen dentro del lugar, para que se lleven a cabo los sacrificios y las ofrendas, ¿ya? Hoy por hoy ya lo está haciendo Israel, pero no tienen un templo físico todavía levantado, y se entiende que ellos están muy organizados para que este tercer templo se levante, donde se van a cumplir todas estas cosas que están escritas, que necesita un espacio obviamente construido para que se realicen estas cosas. Mateo 24:15 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, es que le entienda. Esa es la Reina Valera. Ahora la NTV dice lo mismo, pero en otras palabras, llegará el día cuando verán lo que habló el profeta Daniel, el objeto sacrílego que causa profanación de pie en el lugar santo. O sea, está hablando del lugar santo, de un lugar que era un lugar donde no podía entrar cualquier persona. Entonces está hablando de un templo, del templo como lo tenían construido
en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Y en el Nuevo Testamento, en el tiempo de Jesús, que es un lugar donde se sacrificaban animales, donde se ofrecían ofrendas, donde se ofrecía el derramamiento de la sangre en el lugar santísimo, que era para cubrir los pecados del pueblo. Segunda de Tesalonicenses 2:4 dice, o sea, el anticristo, se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y de pretender ser Dios. Entonces, vemos hasta aquí que debiera entonces realmente levantarse un lugar físico. Esa pregunta queda ahí como en el aire, cada uno sabe lo que va a contestar, porque algunos dicen, sí, pues tiene que haber un lugar físico, otros dicen, no, si no es necesario. En el versículo 1 le decía a Juan, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que en él adoran. La orden que recibe es medir 3 cosas. Primero, el templo, luego el altar del templo y el espacio donde adoran, o los que adoran, dice algunas versiones. Veamos con respecto al templo literal. Tercer templo, porque a Juan le están diciendo que en esa visión que él está viendo, que mida el templo, y 3 cosas ahí que tiene algunas cosas que tiene que medir. El templo literal, tercer templo, tendría que ser construido entonces en Jerusalén, con el anticristo presente, o sea, en el tiempo que esté reinando o que esté gobernando este hombre, haciendo su tratado con un resultado de tratado de paz con el pueblo de Israel, ganando la confianza de Israel, pensando que es también su tan esperado Mesías. ¿Por qué? El Señor Jesús dijo, a mí no me reciben, mas a otros recibirán. Y estas palabras se cree que está profetizando el Señor Jesús con respecto a la persona del anticristo, que a él sí lo iban a recibir como el Mesías, porque a Jesús no lo recibieron como el Mesías cuando el Señor Jesús vino, hace 2000 y tantos años atrás, ¿cierto? Entonces, actualmente los israelitas tienen los elementos para levantar este templo. Ellos están muy organizados con respecto a este evento, pero les falta el lugar físico donde construir. Esta foto que ustedes están viendo ahí, habla de un lugar que ya hicieron algo. Judíos ortodoxos construyen un altar al aire libre. ¿Dónde fue esto? En los muros, al ladito de los muros, pegado a los muros, donde ellos se lamentan todas las semanas, ¿cierto? Y piden al Señor que venga el Mesías. Construyen un altar reanudando los sacrificios durante la fiesta de Hanukkah conforme a la ley judía. Esto ya lo han hecho, no una vez, sino su par de veces. Ahora aquí, esta foto que ustedes están viendo ahí muestra los muros del templo de Jerusalén. Si ustedes observan, esto es lo que ha quedado, ¿cierto? De los antiguos muros. Eso que donde lo alcanzan a ver donde yo estoy moviendo la flechita. Sí. Sí, se ve. Este es el patio, o la plaza de Jerusalén que le llaman, porque más adelante lo vamos a ver en el capítulo 11, bien digo, en el que estamos, que esta plaza va a tener un protagonismo grande en el tiempo de la gran tribulación. Lo que ustedes observan aquí es el Domo de la Roca, es una mezquita, es un lugar donde se levantaba, porque estos son los muros del antiguo templo, ¿cierto? Pero el lugar donde estaba el templo era aquí, donde está actualmente situado la mezquita, que le llaman el Domo de la Roca, y que es un lugar de adoración para los musulmanes, ¿ya? Entonces, si ustedes observan, ¿dónde están los israelitas? ¿Hasta dónde se les permite llegar? Es hasta aquí. Chechi, Dígame. ¿tienes algo encima del micrófono del computador? Porque se escucha medio extraño. No, la cola del gato, pero ya la saqué. Dale. ¿Viene ahí? ¿Me escuchan mejor? Sí, sí. Ya. Entonces, estábamos hablando de este lugar. Mira el gato, te escucháis mejor. En serio, El gato, era la porque cola se del queda gato. acostado. Si se mueve el gato aquí, no me deja ni a sol ni a sombra. Oye. Bueno,
Entonces, como estamos viendo este lugar, yo les estaba diciendo, esta plaza, se llama la Plaza de Jerusalén. ¿Ya? Estuve investigando y esta es la llamada Plaza de Jerusalén, donde van a estar los acontecimientos, se van a realizar los acontecimientos con respecto a los dos testigos. Ahora bien, yo veía que esto tendría que salir para que puedan levantar su famoso templo, ¿no? Pero veamos un poquito. El Instituto del Templo, ¿qué es esto? ¿Tú puedes leer, Tamita? Ya. Dice, o mejor le pedimos a alguien, a algún lector acá, que nos ayude. Como te guste. Sí. José, ¿nos ayudarías a leer? Me pasó la pelota. Todo porque hay palabras en hebreo, ¿no? El Instituto No, pero del no hay que Templo. pronunciarlas, no hay que pronunciarlas ahí. 1987 por el rabino Israel Ariel, conocido en hebreo como Macón. Aleluya. Es una organización en Israel que se centra en el esfuerzo de establecer el tercer templo. Sus objetivos a largo plazo son construir el tercer templo judío en el monte del templo, en el sitio actualmente ocupado por la cúpula de la roca, y restablecer el culto sacrificial de animales. Aspira a alcanzar este objetivo mediante el estudio de la construcción y el ritual del templo y mediante el desarrollo de objetos, vestimentas y planos de construcción, rituales reales del templo adecuados para uso inmediato en el caso de que las condiciones del evento permitan su reconstrucción. Entonces estamos viendo que esta gente desde 1987, los israelitas ya han levantado un instituto llamado Instituto del Templo para ir preparando todo lo que tiene que ver con la reconstrucción, ¿cierto?, del templo que está aquí en este espacio de donde está la cúpula de la roca, donde es un lugar ocupado en estos momentos por la Palestina, por los árabes, por la gente que tiene que ver con los musulmanes. Entonces, es muy difícil pensar cómo van a reconstruir. Muchos postulan a que definitivamente para que se levante el tercer templo en este mismo lugar, tendría que haber un enfrentamiento, tendría que haber algo, porque no creo que los musulmanes se lo vayan a entregar así como así, dicen la gran mayoría, ¿no? Entonces piensan Tercera que... Guerra Mundial. Exactamente, dicen algunos, si hay una serie de postulaciones, incluso hay Oye, algunos más avesados que dicen, no, es que el Señor va a mover la cabeza de ellos y entonces ellos pacíficamente lo van a entregar. Eso deben ser los que no quieren tener guerra, por supuesto, ¿no? claro que todo es posible porque no sabemos nada que podría venir, pero No los sabemos más cómo. extremistas dicen que esto explotaría la Tercera Guerra Mundial. Oye, Exactamente. en todo caso, José, yo te decía que si podía leer porque yo no sabía si era el gato de la Chechi o yo que no le escucho bien, pero no sé si el resto también escucha que como que se corta un poco su micrófono. Sí. A lo mejor yo estoy con problemas de señal. No, Chechi, cuando tú mueves el mouse y lo das vuelta, ahí es donde se escucha mal, pero cuando tú lo mantienes quieto, se vuelve a escuchar bien. Te cuento que no tengo ningún mouse. Es lo que tú mueves la flecha, cuando estás moviendo. Ya, esta claro, es mi dedo. Es tu dedo, entonces. Mucho recurso entonces está usando ya. Sin dedo. Eso hace que se escuche mal. Ok, Mira. ok. Quizás podría volver a compartir la pastora para evitar... Ah, no, pero también tiene problemas de... Sí, estamos en la misma. Hermana Chechi, una consulta. Esto Dígame. viene a enfatizar de alguna manera la tarea de la cual se profetizaba en Daniel, ¿no? De este sistema de alianzas humanas que tenía que ver con barro cocido y hierro, que hasta cierto punto facilita la idea de pensar que la tarea del anticristo va a ser precisamente conciliar momentáneamente quizás el concepto de que musulmanes y judíos puedan restablecer, o sea, conservar y restablecer el culto sacrificial. Eso es lo que se ha postulado fuertemente, ¿no? Absolutamente. Y si ustedes revisan esto, se van a dar cuenta que este ser, el anticristo, que si están pensando en levantar un templo, seguramente va a trabajar con esto, con el tratado de paz. Comenzar desde el principio de la tribulación. Entonces, llegados los 3 años y medio, ahí recién va a sacar las garras y va a mostrar quién es. Una vez que ya esté levantado este templo.
lo más probable, porque se entiende que él va a cambiar las fechas de lo que es fiestas, quizás ya tenga levantada su imagen, una imagen que va a poner ahí para que sea adorada, ¿cierto? Lo vamos a ver en el capítulo 13, donde nadie puede comprar, nadie puede hacer nada si no es por medio de estar marcado. Si tú no aceptas ser marcado, simplemente te vas a morir de hambre, así de simple. Ese es el asunto. ¿Mm? Ya, voy para atrás en vez de ir para adelante, no me daba cuenta. Aquí, vamos, llegamos aquí. Temita, ¿tienes a alguien ahí? Yo no veo nada aquí. No, ¿Aló? Chechi, dale. A ver, llegué. ¿Qué quiere que leamos la pantalla? Sí, por favor. Ya, aquí, bueno, yo veo a la Lili. Lilita, ¿está ahí? ¿Leo yo? Ajá, ya, dile nomás. El templo de la gran tribulación, por razones religiosas, geográficas e históricas, tiene que ser edificado donde está la cúpula de la roca. Entre los que estudian profecía escatológica se le conoce como el templo del anticristo. Amén. Entonces, si usted, aquí tenemos otra imagen, donde vemos también los llamados muros que estaban aquí, estos. Y aquí es donde se junta la gente. Pero si ustedes observan, todo este espacio es donde se supone tendría que venir la construcción del tercer templo. Ahora, tal como dice la pastora Tamita, tendría que ser a pura guerra nomás que salgan de ahí, porque por las buenas no va a ser, ¿cierto? Para que construyan el tercer templo. Versículo 2 dice, pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Estamos hablando de 3 años y medio. Antes de eso, seguramente la cosa va a ser como ahora. Dice, durante la tribulación, Israel y la ciudad santa serán oprimidos por los que no son judíos, o sea, habla de los gentiles, y sufrirán mucho durante 42 meses. Israel vivirá un tiempo duro por su rechazo a Cristo y su inmoralidad como Sodoma, que dice el versículo 8. Dice, sus cadáveres quedarán tendidos en la plaza de la gran ciudad llamada en sentido figurado Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado su Señor. ¿Ya? Si ustedes observan ahí, actualmente lo que es Israel, lo que es Jerusalén, ya ha hecho noticia con respecto a, y esto no de ahora, esto yo lo escuché años atrás, y me llamó mucho la atención, porque recordé este versículo. La periodista que estaba hablando en las noticias aquel día era una noticia internacional la que llegó, pero la persona que habló en ese momento era una periodista y estaba hablando sobre un crimen que se había cometido en Jerusalén, en el centro de Jerusalén, muy cercano a los lugares donde estuvo el templo. En un bar cualquiera hubo una riña, se produjo un asesinato y la mujer hace este comentario a la periodista, tal cual está escrito aquí en la Biblia, que dice, el lugar del crimen fue en la plaza de Jerusalén, en Jerusalén, llamada en sentido figurado Sodoma y Egipto, porque en eso está convertida la Jerusalén, dijo. Y yo quedé impactada porque yo dije, yo le estoy hablando de esto hace como más de 10 años atrás, ¿ya? Y es lo que ya veíamos con respecto a la visita de los gentiles, todo lo que en realidad está sucediendo, no solamente por los gentiles en Israel, porque no todo Israel es ortodoxo, no todo Israel sigue al Señor. Hay muchos que han perdido la fe, hay simplemente gente que no considera a Dios dentro de su vida. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Hermana Chechi, sumar a eso que acaba de decir, que hace 2 años, 3 años, se realizó el Pride, que es esta marcha por el orgullo gay y homosexual en Israel, y fue un ortodoxo el que sacó un cuchillo y quiso, digamos, de alguna manera depurar, y mató, apuñaló a participantes de la marcha, él guardando su fe, y obviamente fue un escándalo mundial, o sea, porque un país tan conservador
pensaban algunos, y se vio ciertas cosas que escapaban a la mente de la mayoría, cómo en Israel se podía celebrar algo que claramente estaba en contra de la escritura, inclusive para los judíos. Claro, porque lamentablemente Israel ya no es lo que era antes, ¿no? Que era una tierra, la tierra del pueblo de Dios. Hoy por hoy está lleno de gente extranjera, es muy visitada, es un lugar turístico, religiosamente turística, ¿ya? Entonces, y de la mano de los tiempos. Entonces, la primera idea, era acabar con, es terminar pensando en que la gente del mundo, piensa como él, y muchos israelitas están contaminados. Muchos israelitas no son seguidores del Señor, lamentablemente. Así que lo que ustedes ven en la ciudad santa, entre comillas, santa tiene lleva ese nombre porque ahí murió el Señor Jesucristo, ahí vivió, ahí creció. Y eran los tiempos bíblicos, pero no son los tiempos bíblicos ahora. Llegarán a convertirse en tiempos bíblicos cuando se cumplan todas estas profecías que están anunciadas, ¿no? Y se cumpla todo lo que está anunciado. Veamos, la pantalla ahí, Tamita, alguien ahí, quizá la Julieta. Sí, Lilita estaba leyendo y Ya. así que yo creo que ahí está Lilita, sí pudo prender el micrófono. Los 42 meses por primera vez mencionados en este libro de Apocalipsis son indicados con los 1260 días, con el tiempo, 2 tiempos y mitad de un tiempo de la profecía de Daniel. Son los últimos 3 años y medio de los tiempos de los gentiles, la última mitad de la 70ª semana de Daniel, la abertura de Jacob, el periodo de la gran tribulación. Leamos Apocalipsis 11, 3 y 6. Bueno, ahí entonces vemos todos los nombres que recibe el mismo tiempo, ¿cierto? Lo que estábamos viendo, 1200 días, es lo mismo, idéntico que tiempo, 2 tiempos, mitad de un tiempo, ¿cierto? Que los tiempos de los gentiles, o la última mitad de la 70ª semana de Daniel, que son los 3 años y medio, o la apertura de Jacob, apertura, ¿ya? Porque es el tiempo que se abre para que se cumplan las cosas, las profecías que están con respecto al pueblo de Israel. Acuérdense, Jacob, cuando mencionamos a Jacob, mencionamos al pueblo de Israel, es lo mismo. Apocalipsis entonces, capítulo 11, del 3 al 6. Lilita, ¿lo puedes leer tú ahí mismo? Aprovechar que estás con tu micrófono abierto. ¿De qué versículo? ¿Del 3? Del 3 al 6. Ese es que sabes que me pierdo como estoy con el celular. Apocalipsis. Sí. 11. Capítulo 11, versículo 3, 6. 3 al 6. No puedo leerlo, porque me tengo que salir de las pantallas aquí. Ya, yo lo voy a leer. ¿Yo lo leo? Ah, ya, perfecto. Dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Tienen poder sobre las aguas para convertirla en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Cuantas veces quieran. Quedamos entonces ahí hasta el versículo 6. Y dice entonces, a ver, ¿a quién tenemos ahí? ¿Quién habló? Yo. Ya, dile nomás. Dile, Patita. El versículo 3. ¿Sí? Sí, por favor. Versículo 3, mis 2 testigos. El modo de decirlo hace pensar que puede ser el Señor que habla. Dios enviará a 2 testigos a profetizar durante 42 meses. Podría ser correcto relacionarlo con el mandato que el mismo apóstol Juan
acababa de recibir para que profetizara sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Apocalipsis 10:11. En su caso, el mensaje que debía transmitir tenía que ver con la inminente venida del día de Jehová, tal como lo habían anunciado los profetas de la antigüedad. Apocalipsis 10, del 6 al 7. Ok, entonces tenemos clarito aquí que se postula también al apóstol Juan como quizás sea uno de los dos testigos que se van a presentar en ese tiempo y que el Señor los ordena, ¿no? Es el que está mencionando aquí, el Señor dice, yo por mi parte encargaré, ¿cierto?, a mis dos testigos que profeticen. Entonces, eso mismo es lo que ponía yo ahí arriba, hace pensar que es el Señor el que está mencionando estas palabras, el que está pronunciando estas palabras, porque está en primera persona, ¿cierto? Y tenemos claro entonces que Juan se le ordena en el capítulo 10 que predique, que profetice sobre pueblos, naciones, lenguas y reyes. Por eso se le postula también como un candidato que puede ser uno de los dos testigos. ¿Quiénes son estos dos testigos? Algunos postulan que puede ser Enoc y Elías. ¿Por qué? Porque no experimentaron la muerte. En Génesis 5:24 y Segunda de Reyes 2:11 vemos que ninguno de los dos fue enterrado, sino que fueron llevados al cielo cuando aún estaban vivos, según lo que dice la Escritura, ¿cierto? Estamos hablando de Enoc y estamos hablando de Elías. Entonces, ¿por qué se postula esto? ¿Por qué piensan esto? Porque definitivamente ellos creen, los teólogos, que estas personas no debieran ser personas que estaban ya muertas, ¿ya? ¿Por qué razón? En Hebreos dice que al hombre le viene el juicio, o sea, le viene la muerte, después el juicio. Por lo tanto, no pudieran venir personas que ya fueron enterradas. Ahora, otros piensan que puede ser Moisés y Elías. Ambos tienen poder para mandar fuego, cerrar el cielo y convertir las aguas en sangre. Ahora, con respecto a lo que estaba hablando, a que no sufrieron muerte, sabemos que Moisés sufrió muerte, ¿cierto? Pero Moisés, su cuerpo fue llevado, según lo que entendemos, lo que pasó con el ángel y Satanás, que estaban discutiendo ahí por el cuerpo de Moisés, ¿cierto? Entonces también se postula que podría ser Moisés. Ahora, en ninguna parte de la Escritura dice que el cuerpo fue llevado al cielo. Esas son solo ideas de los estudiosos de la palabra. Entonces, por eso hay que tener harto cuidado en lo que uno saca por conclusión. Claro, hay que decir igual que ahí, lo que estás tratando, o sea, lo que estás diciendo se toma de una referencia de Judas, versículo 9, ¿no es cierto? Sí, vamos a leer un poquito más adelante, me parece, pero el versículo 9, acuérdense que Judas es un solo capítulo. Claro, no, pero me refiero a que esto no es como que idea, o sea, igual Judas es medio extraño, pero él está tomando cosas que otras personas piensan en su época que no son necesariamente son correctas, entonces por ahí igual es como complicado esbozar una teoría sobre eso, pero sí, igual he escuchado, la mayor parte de los comentaristas que he leído dicen que puede ser Moisés y Elías, básicamente porque también son los que se le aparecen en la transfiguración a Jesús. Sí, exactamente, muchos se apoyan en eso, en que aparecieron en la transfiguración de Jesús, pero no hay ninguna parte en la Biblia que diga estos son los escogidos para que se vengan al final del tiempo. Uno, porque tienen poder para mandar fuego, cerrar el cielo y convertir las aguas en sangre, que es lo que está diciendo el versículo acá, el versículo 6. Dice, estos testigos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva mientras esté profetizando y tienen poder para convertir las aguas en sangre, para azotar la tierra cuantas veces quieran con toda clase de plagas. Acuérdense que Moisés tuvo el protagonismo con respecto a las 10 plagas que se enviaron a Egipto, y Elías había mandado cerrar el cielo, que no lloviera y no llovió durante 3 años
y tanto que fue el tiempo de castigo para la tierra de Israel en el gobierno de Acab. Entonces por eso se cree. Pero fíjese, mire qué interesante esto. Existen otros candidatos, ¿sabía usted? Para este evento. En realidad existen muchos. Es impresionante la imaginación. Pero algunos teólogos creen que puede ser de esta época, o sea, contemporáneos al tiempo del anticristo. Sin embargo, solo Dios sabe realmente a quiénes enviará. Por lo demás, la Biblia solo menciona datos de la misión que tienen estos dos testigos, no de las personas que va a enviar el Señor. ¿No? Así que también quedamos con una gran interrogante y que se haga la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Porque realmente pueden ser contemporáneos, ¿no? O pueden ser que sean del Antiguo Testamento, no lo sabemos. Pero va a ser glorioso para los israelitas. No le quepa duda que eso va a ser maravilloso. ¿Mm? Lo que vaya a suceder en ese tiempo. Tenemos que son las 9:30, Temita. ¿Qué dices tú? ¿Seguimos o llegamos hasta acá? ¿Aló? Ay, perdón, estoy hablando con el micrófono bloqueado. Hay una pregunta ahí, o sea, como una teoría propuesta, ¿podrían ser ángeles? Dice mi hermana Elsa. ¿Podría ser? Podrían ser ángeles, pero tendrían que tomar cuerpos de personas porque estas dos personas van a morir. Y los ángeles no mueren. No mueren. Claro. Porque no tienen cuerpo físico. Entonces, es bien interesante el tema, ¿no? Quizás avancemos un poquito para poder terminar con el tema de esto de los testigos. ¿Ya? Sí. Porque habíamos quedado de leer, quedamos leyendo hasta el versículo 6, ¿cierto? Que es la misión, lo que ellos traen. Vamos viendo un poquito, mira. Aquí dice vestidos de silicio. La misma vestimenta de los dos testigos refleja de alguna manera que el contenido de su mensaje tiene relación con esto, con estar vestido de silicio. Se nos dice que estaban vestidos de silicio, una vestimenta que indicaba lamentación y duelo, y sería muy apropiada si estaban denunciando el pecado de los hombres y anunciando el día de la ira de Dios y la venida del verdadero Mesías. Tradicionalmente el cilicio era una camisa o túnica hecha de tela áspera, de pelo de cabra de Cilicia. Cilicia era una provincia romana al sureste del Asia Menor, la actual Turquía. Siempre tiene protagonismo esta Turquía. Ahora se conoce como Cukurova, ese lugar. ¿Ya? Y ahí está una foto del tipo de cabrita bien, con mucho pelo largo. ¿No? Bueno, el verso 4 dice estos testigos que son olivos y candelabros o candeleros, ¿ya? Candelabros aparece en una versión, me parece que candelabros están en NBI, candeleros están en Reina Valera. No se sabe quiénes son estos testigos, pero a cambio tenemos indicios sobre su obra, todos ellos relacionados con otros personajes del Antiguo Testamento. Aquí son descritos simbólicamente como dos olivos y dos candelabros. Es el mismo simbolismo que encontramos en el profeta Zacarías, que eso es muy interesante, ¿ya? Porque el libro de Zacarías nos va a mostrar un poquito también qué es lo que pasa con esto del capítulo 4, de esto de los testigos. Dice, capítulo 4, versículo 2 y versículo 3, dice, y me preguntó, ¿qué es lo que ves? Yo le respondí, veo un candelabro de oro macizo, con un recipiente en la parte superior. Encima del candelabro hay 7 lámparas con 7 tubos para las mismas. Hay también, junto a él, 2 olivos, uno a la derecha del recipiente y el otro a la izquierda. Ahora el 4:14 dice, así que el ángel me explicó, estos son los 2 ungidos que están al servicio del Señor de toda la tierra. Yo creo que esta pura frase, el hecho que dice el versículo 14, estos que están aquí son 2 ungidos que están al servicio del Señor de toda la tierra, es suficiente como para entender que cuál es su misión. Es servir al Señor hasta que la muerte les llegue sobre sus cuerpos. Por eso algunos postulan a creer que
no va a morir Moisés otra vez. Tendría que ser una persona contemporánea. Y quizás Elías. Y así, sucesivamente, siempre van a haber candidatos. En realidad no es fácil de llegar a una conclusión. Por olivos debemos entender que son árboles de aceite, representativos del Espíritu Santo. Juan también les llama los dos candelabros que están en NBI, candeleros que es en Reina Valera. Serán candelabros porque portarán un mensaje de luz iluminado por el Espíritu Santo durante la noche de la tribulación. Acuérdense que va a ser un tiempo de mucha tiniebla, mucho sufrimiento, de persecución para el mundo que esté viviendo en ese tiempo. El ministerio de ellos señalará a Cristo como líder político y religioso, anunciando también su segunda venida. Y eso va a ser motivo de guerra y de pelea entre los gentiles con respecto al mensaje que ellos estén dando. Hasta ahí me parece que podemos quedar. ¿Les parece? Sí. Súper. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Aló? Sí, no se me ocurre nada serio. ¿No? ¿Nada? Acuérdense que quedamos en el... ¿Qué diapo? A ver, antes de hablar del versículo 5. Sí, porque si no se acuerdan lo vamos a ver todo del principio, así que tienen que empezar. Oye, este gatito. Ya. Ahí. Déjenme Muy abrir bien. acá para ver. Tienes que dejar de compartir, Chechi. Dejo de compartir. ¿Cómo lo hago acá abajo? Donde dice dejar de compartir. Está compartiendo pantalla. Nueva función. ¿Qué le hago? Dejar de compartir. No dice ninguna dejar de compartir. ¿Y usted, Nueva pastora, función. no le puede quitar el permiso de compartir? Yo también estoy viendo cómo se hace. Seleccionar, básica, avanzada. A ver, Ya, exacto. ahí. No, sigue. Ajá. Ahí está. A ver, déjame escapar aquí y lo cierro, que es lo mejor. Ahí sí. Ya, ahí estamos. Ok, muchas gracias, hermanos, a cada uno de ustedes por estar en este estudio. Gracias a la Chechi, que lo ha preparado muy esmerosamente, ¿sí? Y vamos a orar. ¿Les parece que el Señor nos guíe, nos inspire esta semana a seguir estudiando su palabra, nos aliente? Me ha llegado esta semana me han llegado noticias de algunas dificultades de algunos hermanos, así que estemos orando, ¿no es cierto?, unos por otros siempre, y les recordamos, vaya, no tengo la cámara, y les recordamos, ¿no es cierto?, que este viernes tenemos algo especial en los grupos pequeños, ¿no es cierto?, en los grupos de crecimiento, así que no deje de conectarse porque vamos a tener un tiempo especial para hombres y para mujeres aparte. Tienen cosas interesantes, actividades, así que además obviamente de palabra, testimonio, cosas muy buenas, así que no se lo pierdan. Nos vemos este viernes a las 8 de la tarde. Amén, así que bueno, oramos. ¿Le parece, mi hermana Patti, si nos despide en oración? Ok. ¿Está abierto mi micrófono? Sí. ¿Aló? ¿Me escuchas? Escuchamos. Padre Celestial, estamos ante tu presencia, Señor, para darte gracias por este privilegio que tenemos, Señor, de estudiar tu palabra y de estudiar especialmente Apocalipsis, Señor, que es lo que se viene. Te damos gracias, Señor, porque estamos advertidos y porque tú tienes todo planeado, tú sabes qué va a pasar con todos nosotros, Señor. Te damos tantas gracias, Señor, porque podemos confiar en ti, porque tú eres fiel, y confiamos en que tú tienes todo bajo todo lo que pase y lo que está pasando y lo que va a pasar, Señor. Está todo bajo tu control, por lo tanto podemos descansar en ti. Amén. Te damos muchas gracias por este estudio, te damos gracias por Chesita que prepara las clases, Señor, por Tamara también, Señor. Gracias, Señor, bendícelas para que sigan bendiciéndonos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno. Ahora sí, nos vamos entonces. Que el Un Señor les gusto bendiga. verlos, mis hermanos amados. Amén. Bendiciones. Nos vemos la Amén. próxima semana, si Dios así lo permite. Gracias por Amén. participar.
Y Chao, nos estamos bendiciones. viendo. Ahí está Y es que el Elisabelita. Señor Jesús Chao, no viene Lilita. antes por Chao, nosotros. Benito. Chao, Chao, Pastor Hugo. chao. Gracias y bendiciones. Aquí queda el desorden. Chao, Ya, chao. nos vamos ahora sí. Bendiciones. Bendiciones. Chao. Chao, chao. Mira,